Hey, ¿qué pasa, peña? A todos nos ha pasado alguna vez que tengamos una idea en la cabeza y de repente la veamos materializada porque alguien en otra parte del mundo pensó lo mismo y se nos adelantó. Pues algo parecido ocurrió en 1950 con la película de La Cenicienta, que a la vez la hizo la Disney y una productora española conocida como Stella Films. Hoy os traigo Érase una vez, una animación que estuvo perdida más de 70 años y que se recuperó en octubre de 2022. Tras esta película se esconden muchas cosas interesantes, tanto técnicamente, ya que incorporó la rotoscopia, que era algo que aún no se había hecho en España, como en todo lo que la rodea. Tuvo problemas con Disney por derechos de autor, lanzó mensajes ocultos con contenido político, con ella se desviaron fondos públicos y un montón más de temas que hacen de Érase una vez toda una cinta rara, polémica y de la que vale la pena conocer su historia. ¿Por dónde empezar, No está de más, creo, remontarse muy atrás en el tiempo. La animación española arranca en 1915 con El Apache de Londres, un corto de 6 minutos del que no se conserva nada. De la que sí que tenemos algo es de La Bronca, del año 1917, que inicia un ciclo de animación política en la que vemos manifestaciones y a los políticos bailar en el Congreso de los Diputados al son de quien se lo mande. Ay, nada ha cambiado, Junto a esa primitiva animación política, que por cierto era muda, surge otro tipo de metrajes que son anuncios, y hay unos cuantos. Desde Impermeables el Búfalo a Radio RCA. En este último vale la pena detenerse y no solo por los estereotipos raciales, sino por ser la primera animación española y una de las primeras películas, quitando por supuesto las porno de Alfonso XIII, en las que se puede ver unos pechos desnudos. Esta obra es de 1935, un año antes de que estallase la Guerra Civil. Tendremos que esperar 40 años a volver a ver un cuerpo femenino sin tabús. Y vosotros tampoco lo estáis viendo, entonces pues eso, volvimos para atrás. En los 3 años que dura la contienda apenas quedan registros de animaciones. Habrá que esperar un par de años a que se cierre el conflicto en 1941 para que se funden los primeros estudios animados del franquismo, los estudios Chamartín, que darán lugar a la edad de oro de la animación española. En esta etapa se hace El Garbancito de la Mancha, la primera animación en color de toda Europa. Se trata de una adaptación del cuento clásico, pero adaptado a la moral franquista. Los niños buenos deben comprender y reconocer sus culpas. Un niño como tú no debe llorar jamás. El cuento para niños se mezcla con filosofía caballeresca, donde el honor, la valentía y el sacrificio son los valores que más se exaltan. La verdad es que no me sorprende que la obra tenga este tipo de mensajes, porque Garbancito de la Mancha es un relato escrito por un pensador falangista que tomó el cuento popular del patufet, que, por cierto, de aquí viene la palabra pitufo para referirse a los seres azules. Y eso es porque ante el desafío de traducir los triunfs, como se diga, buscaron algo en la tradición literaria con lo que identificarlos, y ese fue el patufet. Para quien no lo conozca, este es un cuento que presenta la historia de un niño tan pequeño que cabe en los huecos de las baldosas, y que, por cierto, es comido por un güey o por un animal así grande, haciendo que sus padres tengan que darle de comer coles para que lo expulse. Imaginaros por dónde. ¡Ay, qué maravillosos cuentos infantiles del pasado! Bueno, pues sobre esa base irreverente, el falangista escribe una historia con mucha moralina para mandar mensajes de castidad y obediencia a las nuevas generaciones. Técnica y estéticamente es como una fusión entre los estudios Disney de la época junto a los de Max Fraser. Por un lado tenemos a los ratones, que son un calco de Mickey Mouse, pero a la vez intenta jugar con la exageración. Mirad estas bocas. Recordad, la deformación era como un sello identitario de Fraser. En ambos casos se nota que es un poco quiero y no puedo. Era un estudio joven, sin un carácter propio. Esta película se dio por perdida hasta el año 2015, cuando un coleccionista descubrió los rollos originales de nitrato dentro de unos garajes en Nueva York durante una subasta. El tipo encontró 8 de las 10 bobinas, las comprobó y vio que tenía un tesoro, por lo que contactó con la Filmoteca Española para vendérselos. ¿Sabéis por cuánto? 5.200 euros, que es básicamente lo que le costó el lote, el almacenamiento y la investigación. Cuando le preguntaron por qué no había pedido más dinero, contestó: no puedo mantener como rehén el patrimonio cultural de un país. Y quedaros bien con esa frase, porque luego la recuperaremos. Tras el éxito de Garbancito, se lanzó otra animación titulada Alegres Vacaciones, en la que los personajes más icónicos de Garbancito deciden emprender cada uno un viaje por España. Las zonas visitadas son Mallorca, Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid y Cantabria. Al no tratarse de un cuento infantil, no logró demasiado éxito. Es más bien un intento por mostrar las costumbres de la España franquista durante los años de la autarquía, que no fueron precisamente buenos años. Así que la idea es lavar un poco la cara del régimen, presentar una imagen de modernidad y de reconstrucción que no encajaba demasiado con la realidad.
Actualmente no existe ninguna copia de esta película en la Filmoteca Española ni en ninguna otra filmoteca del mundo. Entonces puede que os estéis haciendo esta pregunta: ¿y de dónde has sacado las imágenes, Ugly? Pues obvio, de la piratería. La película sobrevive gracias a gente que actúa como guardianes voluntarios de la cultura y me aproveché de eso. Al ver que esta propuesta no había funcionado tan bien como Garbancito, los estudios animados Chamartín decidieron dar un paso atrás y volver a la fórmula de los cuentos infantiles populares, por lo que en 1948 inician un nuevo proyecto, La Cenicienta. Para llevarlo a cabo quieren contar con el mejor, Josep Escobar, que tal vez os suene por Carpanta o por Zipi Zape. Este último cómic, el de los gemelos, se estrenó ese mismo año. Pero había un problema: Escobar tenía un pasado político. Había estado publicando en una revista nacionalista catalana antimonárquica. Eso pasó en 1921, pero se lo recordaron en el 39 y le condenaron a 6 años y un día de prisión, de los que cumplió 1 año y medio. Total, que no era como la persona más indicada para un proyecto de esa envergadura y además enfocado a niños. Afortunadamente el dueño de los estudios era amigo suyo, dio la cara por él y aparte le dio libertad creativa. La Cenicienta española sería una inversión con un montón de capital técnico y humano. Se aplicaría por primera vez la rotoscopia. El estudio apostaba por la innovación. Recordad que Garbancito fue la primera peli a color de toda Europa, así que empezaba a tener un poquito de forma la primera compañía animada española, ¿no? Era como original y creativa, lo que luego fue la animación checa. Para realizarla contaron con el trabajo de más de 200 dibujantes que crearon 500.000 de dibujos, o bueno, eso reza la publicidad con la que se distribuyó. Y aquí es donde las cosas empiezan a animarse, porque desde el primer momento hubo problemas. Tras 1 año se quedaron sin dinero, algo que se nota mucho en la película, por cierto, ya que varias veces veremos metraje real que ahorró tiempo y esfuerzo a los animadores, y aparte también abarataron repitiendo pequeñas secuencias. Aun con eso tuvieron que pedir dinero prestado a la burguesía catalana, que aceptó encantada, ya que vio una oportunidad de colar su discurso. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues colocó como ayudante de dirección a un intelectual catalanista. Es por eso por lo que la cinta recoge momentos de la cultura tradicional catalana como bailes regionales, arquitectura y escultura local, además de pintura renacentista italiana. La exaltación de esos valores nacionalistas durante el franquismo estaba perseguida por la censura, así que lo cuelan como mensajes ocultos a la vista de todos. También os digo, es muy sutil, y creo que lo hace más por una cuestión de preservación de la cultura en una época de mucha represión que por exaltación de la misma. De veras, en serio, ¿alguien pensó que esto de los caballos era una buena idea? En fin, estábamos con los problemas. Al de financiación hay que sumarle otro, uno con el que no contaban, que Disney estaba realizando también su versión de La Cenicienta, y que una de las primeras acciones que habían tomado fue registrar el título, En tu cara, cultura popular, por lo que la película española no podía utilizar ese nombre. Decidieron cambiarlo por algo más genérico, Érase una vez. El título es malísimo. Bueno, buscando información relacionada a esta película, prácticamente en todos los sitios mencionan que por culpa de Disney el metraje fue un fracaso, porque tuvieron que competir en taquilla, y la verdad eso es una mentira, eso no es así. La animación de La Compañía del Ratón la estrenó el 15 de marzo de 1950, cuando aún estaba produciéndose la versión española, que se estrenó en diciembre de ese mismo año. Y me diréis, bueno, sí, tal vez no compitieron demasiado, pero se adelantó y le pisó la taquilla, aparte del nombre. Bueno, pues no, tampoco. La de Disney llegó a la península ibérica a finales de 1952, por lo que en ningún momento tuvieron que medirse. Y tampoco había internet para que la peña las viese, las comparase y dijese, me quedo con la del Yankee. Si no triunfó es porque, honestamente, es un ladrillo, aunque ese no es su mayor problema. Se trata de un cuento infantil enfocado a niñas, ya que en teoría casi todos los personajes son femeninos, ahí tenéis el hada, las hermanastras, la madrastra y la Cenicienta, pero que por algún extraño motivo está totalmente protagonizada por hombres, relegando a las mujeres a fregar o a un rol femenino de persona mala e insoportable. Dios, esta es la Cenicienta que aprueba a Roma Gallardo y el resto de la machosfera. Es como la otra cara de la moneda de Emilia Pérez. Entonces, ¿de qué va esta Cenicienta? Bueno, pues de un italiano que lucha contra fantasmas, también va de un tipo random que no sé quién es ni qué motivaciones reales tiene, pero que ayuda a la Cenicienta emborrachando a los caballos del carruaje de sus hermanas con un mejunje que ha sacado de un mago, que también es otro personaje que sale de por ahí, y por supuesto el príncipe. Y mientras todos estos tipos hacen cosas, a veces sale la muchacha llorando.
Pero también tiene cosas positivas que destacar. Fue la primera vez que se implementó la rotoscopia en el cine español, que si no sabes bien qué es esta técnica, hice un vídeo sobre ella, vídeo que además guardo con mucho cariño porque fue mi primer viral. Bueno, fue el segundo, pero esto es otro tema. La película se presentó solo en 8 salas tras haber tenido un gran recibimiento en el Festival de Venecia. Los productores estaban esperando a ver la reacción del público, que no llegó, y es que no llamó la atención de nadie. Tras el desastre de Érase una vez, la productora se dio un último intento con la película de Los sueños de Taipei, estrenada en 1952 y que fue otro rotundo fracaso de taquilla. Por cierto, de esta no queda nada, no hay ni siquiera imágenes ni una versión en blanco y negro, nada de nada. Resultó tan grande el descalabro que supuso el fin de la edad de oro de la animación española, que desde entonces se dedicó durante más de una década solamente a realizar cortos o anuncios como los de la aspirina o cosas infames como la canción del Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical. Tendrán que pasar 14 años para que se lance otro largometraje animado titulado El mago de los sueños, en 1966. Como se estaba diciendo, Érase una vez pasó sin más pena ni gloria, incapaz de conectar con nadie dentro del público infantil, ni con los niños ni con las niñas. Y claro, cuando a los 2 años apareció por España la versión de Disney, quedó totalmente olvidada. Fue relegada a los cines de barrio donde transmitían una versión más barata, realizada en blanco y negro. Con el paso del tiempo, todos los rollos originales, así como las 8 copias a color, se perdieron para siempre, desaparecieron, quedando solamente las copias baratas que os acabo de decir. De hecho, es esto que estáis viendo ahora en pantalla. Tanto la calidad como el sonido fue deteriorándose con el paso del tiempo, fruto de verse repetidas veces y de una mala conservación, dejándonos un material muy deteriorado. Hay partes en las que no se ve un carajo de lo que sale en las imágenes, la verdad, no se ve una mierda. La Filmoteca de Cataluña pensó en restaurarla porque consideraban que tiene valor histórico, quedaros con esto, que también es importante. Y se propusieron recuperar su color original. Para llevar a cabo el proceso usaron 100 fotogramas que tenían de las versiones de 35 milímetros, que fueron recogiendo de colecciones personales, instituciones públicas y filmotecas, para tomar muestras de color. Empezaron su tarea en 2015 y han tardado más de 8 años en colorear los 75 minutos que tiene la versión final que entregaron. ¿Cuánto ha costado? No lo sé. No se hizo público el presupuesto. Lo que sí que sé es lo que ha pasado con ella. Ahora por fin esta obra que tiene 80 años y de la que nadie se ha acordado en 60 es por fin libre y accesible para todos. ¡Ay, qué ingenuos! Estaba claro que no. Estuvo disponible en RTVE durante 2 semanas, desde el 14 de junio de 2024 al 1 de julio. Ahora cuando intentas entrar te dice que no está disponible desde tu ubicación. Y da igual la ubicación que pongas del mundo, que no está disponible desde tu ubicación. ¡Qué maravilla esto! Luego pasó a estar en Filmin, reproducible solo con suscripción. Es decir, se está desviando dinero público, que es con lo que se hizo la restauración, para el beneficio de una productora privada que además vende el acceso de un contenido que tiene casi 100 años y que, según reconoce la propia Filmoteca, es patrimonio histórico. O es patrimonio o es negocio. Y si es las dos cosas, algo va mal. Y un apunte, es curioso que el único derecho que se hereda sea el de la propiedad intelectual. En historia, a los derechos que se heredan se los conoce como privilegios. Ojo, Vamos, que lo que están haciendo aquí es bloquear legalmente el acceso gratuito a la cultura por más de un siglo. Todas las obras de las que estoy hablando tienen al menos 75 años y durante mucho tiempo nadie se acordó de ellas. No es lógico que tenga que sudar para encontrarlas, porque os digo otra cosa, como estas empresas de streaming protegen su contenido, muy entre comillas esto de su contenido, resulta imposible acceder a ellas de ninguna manera. Pero volviendo con el tema, el secuestro que han hecho con Érase una vez no es el único. ¿Recordáis Garbancito de la Mancha? Bueno, pues la Filmoteca Española se gasta un dinero en recuperar un metraje perdido para entregárselo a... y que privatice su acceso. Recordemos ahora la frase del coleccionista que se encontró con los rollos de cinta de Garbancito. No puedo mantener como rehén el patrimonio cultural de un país. Curioso que eso lo diga alguien de fuera, mientras que los locales están buscando la fórmula para sacar dinero, manteniendo presa a la cultura que solo sale a la calle bajo fianza. A todo esto, el 15 será mi juicio, pero es muy posible que se vuelva a suspender, gracias a toda la gente que me está enviando apoyo.